Segunda Guerra Mundial. Isla de Borneo. 7 aviadores norteamericanos se enfrentan a una lucha por la supervivencia en la densa jungla. Nativos con lanzas y cerbatanas. Cazadores de cabeza, según los rumores. Y soldados japoneses dándoles caza. En su auxilio, un inconformista comandante británico decidido a hacer la guerra a su manera. Solo hay una regla para la guerra en la jungla. Que no te huelan antes de que te oigan. Que no te oigan antes de que te vean. Y por encima de todo, que no te vean. Juntos acometerán una de las evasiones más audaces de la historia de la guerra. Cazadores de cabezas de la Segunda Guerra Mundial. 16 de noviembre de 1944. Un bombardero B-24 norteamericano ha sido derribado sobre la remota isla de Borneo. Perdidos en la espesura del bosque, 2 de los aviadores están a punto de llevarse el susto de su vida. Una tribu de nativos, despiadados cazadores de cabezas por lo que saben los aviadores, surge de la jungla. No teníamos ni idea de quiénes eran. Todos estábamos asustados. No sabíamos qué pasaba. Este primer encuentro entre 2 culturas totalmente diferentes es el comienzo de una de las epopeyas más extraordinarias de la historia de la guerra. Todo empezaba unas horas antes. Sobrevolando Borneo, una formación de B-24 norteamericanos realizaba una misión rutinaria de bombardeo contra los japoneses. En la cabina de uno de los aviones iba el radiotelegrafista, Dan Ilerich. La Marina había avistado e identificado a un portaaviones japonés que se dirigía a la bahía de Brunei. Y nosotros estábamos intentando encontrar el portaaviones para bombardearlo. El escuadrón tardó 5 horas en llegar desde la base aérea de Morotai, en las Indias Orientales, hasta su objetivo. Los 11 hombres de la tripulación llevaban menos de 6 meses juntos, y aquella era su 8ª misión. El mayor solo tenía 22 años. Este era Jin Nok, el ingeniero, y este era yo, el radiotelegrafista. En esta foto yo tenía 18 años. Estaba a punto de cumplir los 19. Jóvenes e ingenuos, les habían enviado a librar una guerra en un país misterioso y poco conocido. Borneo, la 3ª isla más grande del mundo, está poco poblada y cubierta por una densa jungla montañosa. El zoólogo Lord Cranbrook ha pasado su vida trabajando en este laberinto tropical. Borneo estaba muy poco explorado. Los bosques no eran considerados como un recurso importante, porque la extracción de madera era imposible en aquella época. Borneo siempre tuvo fama de tener oro y lo que tenía en realidad era petróleo. El petróleo convirtió a Borneo en un campo de batalla entre Japón y los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Después de atacar Pearl Harbor en diciembre de 1941, los japoneses se lanzaron a la conquista de territorios en el sudeste asiático. Borneo, bajo dominio británico y holandés, fue uno de los primeros en caer, y pronto la isla estaba suministrando aproximadamente la mitad del petróleo de la maquinaria bélica japonesa. Pero casi 3 años más tarde, en noviembre de 1944, cuando los norteamericanos se aproximaban a la bahía de Brunei, la historia era muy distinta. Japón estaba perdiendo el control de la zona y el ejército estadounidense bombardeaba a los petroleros que entraban y salían de Borneo. Cuando el escuadrón de Dan Ilerich salió a realizar su misión, se encontró con muchos más barcos de los esperados y su bombardero se enfrentó al fuego antiaéreo. Volamos recto durante demasiado tiempo y eso les dio a los artilleros japoneses la oportunidad de alcanzarnos.
Con la cabina y el timón gravemente dañados, el avión se desvió hacia la densa jungla del interior de Borneo. Bajo estos árboles el drama se desarrollaba ante los ojos de los nativos. Para dos niños, Ganang Labang y Kapung Balang, la vida nunca volvería a ser la misma. Volaba muy bajo y humeaba. Todo lo que podíamos oír era el ruido. Y después vimos el humo. Eso fue todo lo que vimos. Cuando llegó a Long Kasurum, vimos unos paracaídas descendiendo. Nunca habíamos hecho un salto, no sabíamos cómo íbamos a aterrizar y caímos en una zona muy arbolada. Creo que fue ahí donde me ensangrenté toda la cara. Los aviadores habían caído por un agujero de gusano en un mundo olvidado, que por lo que creían estaba habitado por salvajes. 4 de ellos cayeron a cierta distancia del avión, pero 2 aterrizaron un poco más cerca. El hombre que estaba más cerca del avión falleció, pero no por las heridas del incendio. El teniente Corrin y yo aterrizamos casi uno encima del otro. Dan y el bombardero del B-24, Phil Corrin, habían sido separados de los otros 5 miembros de la tripulación y no sabían qué les había ocurrido. Soy el único superviviente de la cabina. Íbamos 4 en la cabina de mando. Fred Brennan, el oficial de navegación, murió en el acto. El piloto Tom Coverly tenía heridas graves y fracturas múltiples en la pierna. El copiloto Jerry Rosenthal tenía una herida muy grave en el lado derecho de la cabeza. Creo que el motivo de que el avión empezase a dar vueltas y caer y tuviésemos que abandonarlo fue la muerte de Jerry. Dan y Phil sabían que el avión en llamas no tardaría en llamar la atención sobre su posición. Tenían que moverse. Estábamos en la ladera de una colina, muy cerca de donde había caído el avión y, por supuesto, queríamos alejarnos de allí, así que fuimos colina abajo. Era pura jungla. No sabíamos dónde estábamos, ni con quién tendríamos que tratar, así que teníamos que intentar organizarnos de alguna manera. No teníamos ni idea de que estábamos en territorio ocupado por los japoneses. Su principal temor era lo que los japoneses podían hacerles en el caso de ser capturados. Los soldados japoneses tenían fama de torturar y ejecutar a sus prisioneros. Una fotografía de una decapitación había tenido gran difusión entre las tripulaciones de los aviones aliados. El B-24 se había estrellado cerca de la pequeña aldea de Long Kasurum, bastante lejos de las guarniciones japonesas estacionadas en la costa. Pero lo remoto de su posición entrañaba otro peligro. Encontrarse con los nativos, los tristemente célebres salvajes de Borneo. Eran conocidos como Dayaks, pero de hecho había más de 200 tribus diferentes, y los aviadores habían oído que algunas de ellas eran feroces cazadoras de cabezas. Pasaron unos días antes de que pudiésemos llegar al avión. El día después del accidente era imposible acercarse. El fuego era muy intenso y no podíamos acercarnos. El fuego era muy intenso y no podíamos acercarnos. Había gran cantidad de combustible en el río y al inflamarse incendió una amplia zona de la jungla. Cuando los Dayaks llegaron al lugar del accidente, Dan y Phil ya habían comenzado a bajar por la montaña, pero no estaban fuera de peligro. Llegamos a una pequeña zona arenosa. Estábamos sentados en la arena, en una pendiente, y ambos pensamos que iba a ocurrir algo. Lo presentimos.
Y ahí fue cuando nos encontraron los Dayaks. Eran reacios a dejarse ver. Estaban en la otra orilla del río y se mostraban muy cautelosos a la hora de aproximarse a nosotros. Y entonces uno de los Dayaks reunió el valor suficiente y cruzó el río hacia nosotros. Cuando subía al banco de arena, vio la funda de la pistola y de repente empezó a gritar: USA, USA, Estados Unidos. Dan y Phil no podían entender cómo esos presuntos salvajes habían oído hablar de los Estados Unidos. De hecho, esta tribu, llamada Lundaye, ya había conocido a unos compatriotas de los aviadores. En los años 30, unos misioneros protestantes estadounidenses se habían aventurado en el interior de Borneo. El reverendo John Wilfinger había tenido un éxito notable y muchos Lundaye estaban evangelizados. Pero con la invasión japonesa, el trabajo de los misioneros terminó de repente. La historiadora y escritora Judith Hyman ha vivido en diversos países del sudeste asiático, incluido Borneo. Capturaron a la mayoría de los misioneros, los llevaron a un campamento y allí los asesinaron junto a sus esposas e hijos. Eso horrorizó. Sencillamente horrorizó a los Lundaye. Su misionero favorito, John Wilfinger, quien se había salvado porque estaba en el interior, se entregó y le llevaron a Tarakan, donde lo ejecutaron en Nochebuena. La decapitación pública de Wilfinger conmocionó a la tribu de los Lundaye, despertando en ella el odio hacia los ocupantes japoneses. Esos Dayaks tratarían a los aviadores norteamericanos como invitados de honor, acogiéndolos en sus hogares. Fuimos directamente a una choza comunal, prepararon una cena para nosotros y cuando se puso el sol, nosotros nos sentamos alrededor del fuego y ellos realizaron sus quehaceres habituales. Nos enseñaron dónde teníamos que acostarnos y pasamos la noche. Los jóvenes estadounidenses habían encontrado refugio entre una gente que, según creían, eran temibles salvajes, pero seguían sin tener idea de cómo podrían salir de la jungla. Lo que los aviadores no sabían era que en Londres se gestaban planes secretos que transformarían la guerra en Borneo y les llevarían a un insólito Salvador. Antes de la Segunda Guerra Mundial, casi una tercera parte de Borneo estaba bajo dominio británico y el Reino Unido no había renunciado a su colonia. Solo 2 semanas después de Pearl Harbor, el Ejecutivo de Operaciones Especiales planeaba sabotear los campos petrolíferos y realizar ataques de guerrilla contra los japoneses en el interior. Pero para esta clase de guerra necesitaban a alguien que conociese bien el terreno. Y encontraron a un antropólogo autodidacta de clase alta que había dirigido una expedición a Borneo en 1932, Tom Harrison. Sin experiencia en el combate, Harrison parecía una opción extraña, pero había vivido con los Dayaks y entendía sus costumbres y tradiciones. Se enamoró de ese pueblo. Los encontraba muy agradables, que lo son. Son muy atentos, muy educados. Son muy cordiales. Supongo que había disfrutado allí cuando era joven y eso despertó su entusiasmo. En aquel entonces él era uno de los pocos hombres disponibles que tenía cierta experiencia en el interior de Borneo. Pero lo que los estrategas del ejército británico aún no sabían era que Tom Harrison era todo un disidente. Se había tatuado como un nativo y creía que la única forma de entender a las tribus locales era con una inmersión casi total. Cuando los británicos le propusieron volver a Borneo, Harrison no dejó escapar la oportunidad. Quería conocer su realidad, quería comprender cómo funcionaba su sociedad y hay muchos antropólogos que piensan que eso se puede hacer estando cerca de ellos. Creo que la temeridad era un aspecto de su carácter. Estaba dispuesto a todo, sí. Pero los aviadores norteamericanos no sabían nada de Tom Harrison y por el momento solo tenían a los Dayaks para protegerlos de los japoneses.
La mañana después del accidente, los nativos llevaron a Dan Ilerich y a Phil Corrin a una choza en la jungla, donde ya estaban cobijados otros 2 hombres de su tripulación. Nos reunimos los 4. Eddie estaba ciego. No podía ver por un corte y diversas heridas en los ojos. Nos quedaríamos allí hasta que Eddie pudiese ver y pudiese andar. Entretanto, la noticia de los aviadores derribados había llegado al oficial designado por los japoneses para controlar esa zona, William Makahanab. Esta es una foto de William Makahanab, un hombre muy valiente, que contaba con el respaldo de una esposa muy valiente también. Makahanab no era natural de Borneo, sino de otra isla de las Indias Orientales. Había sido profesor con los misioneros norteamericanos y era el enlace entre los Dayaks y los japoneses. Cuando la noticia del avión derribado llegó a él, se sintió obligado a informar a sus jefes japoneses río abajo. Pero aunque oficialmente respondía ante los japoneses, las lealtades de Makahanab estaban en otra parte. Aún sigue siendo cariñosamente recordado por nativos como Belapang Baru. Aquel hombre fue muy bueno con el pueblo. Así era Makahanab. Trabajaba como oficial de zona aquí. Makahanab y su esposa eran cristianos comprometidos. No podían olvidar lo que los japoneses les habían hecho a los evangelistas norteamericanos y no permitirían que les hicieran lo mismo a los aviadores. Su trabajo era entregarlos a los japoneses. Y entre su conciencia y la conciencia aún más enérgica de su esposa cristiana, no pudo hacerlo. En vez de eso, Makahanab se reunió con los jefes Dayak locales para ocultar a los aviadores. Pero encontrar un buen escondite presentaba sus propios problemas. A causa de sus creencias cristianas, muchos de los recién convertidos Dayaks serían incapaces de mentir si los japoneses los interrogaban. Así que Makahanab necesitaba trasladar a los aviadores a una zona que no hubiese sido evangelizada. Makahanab nos llevó hacia el oeste, adentrándose en zonas no cristianas. Cuando los japoneses se enteraron de que unos aviadores norteamericanos habían caído en la jungla, subieron hasta Long Beran para buscarlos. Long Beran era la circunscripción administrativa de Makahanab y también el lugar donde vivía con su joven familia. Los japoneses supieron por el oficial de zona que los aviadores habían caído en los alrededores, pero no que los Dayaks los estaban escondiendo en lo profundo de la jungla. Construimos 2 chozas para los estadounidenses. Pasaron la primera noche en una choza y la segunda los trasladamos río arriba, hacia un pequeño arroyo, en una ruta por la que no pasaría nadie. Los japoneses enviaron una patrulla hasta Long Beran, decididos a sacar de su escondrijo a los aviadores de una vez por todas. Hubo un caos en la aldea. Los japoneses entraban y salían. Gente de otras aldeas venía a buscar a los estadounidenses. Yo les dije que se habían ido y que no sabíamos a dónde. Los japoneses nos preguntaban ¿dónde estaban los aviadores? Querían encontrarlos, pero nosotros los habíamos escondido. La hostilidad japonesa hirió la sensibilidad de los Dayaks, que aún guardaban un hondo resentimiento hacia sus ocupantes. Además de decapitar a sus misioneros, los japoneses habían confiscado comida y bienes, matado al ganado y, lo peor de todo, maltratado a sus mujeres. Siempre molestaban a las chicas. Las perseguían. Por eso estábamos tan enfadados con ellos.
Hubo una reunión en la aldea en la que se decidió matar a los japoneses. Decían, si no los matamos, entonces nosotros seremos las víctimas. Nos ejecutarán a todos. Enfurecidos por las amenazas de muerte, Makahanap y los Dayaks estaban a punto de cruzar una línea sin retorno. Era el momento de contraatacar. Un grupo de guerreros Dayak entró sigilosamente en la choza comunal donde se alojaban los japoneses y los mataron con sus machetes. Pero había más patrullas remontando el río, guiadas por barqueros nativos reclutados a la fuerza por los japoneses. Venían 2 botes, puede que 3 o 4. El río estaba crecido en aquella época. Cuando llegaron a los rápidos de Lompaku, los barqueros saltaron y empezaron a arrastrar los botes río arriba. Después de remontar los rápidos, hicieron un campamento y los japoneses se pusieron a dormir dentro de los botes. Aún estaban dormidos cuando los barqueros volvieron y los mataron a todos a puñaladas. Incluso las mujeres fueron alistadas para el combate. Makahanap propuso un arriesgado plan que incluía a una de las jóvenes más hermosas de Lomberán, Binum. Le pedimos a Binum y a otras chicas que se bañasen desnudas en el río y que se colocasen en una roca llamando a los japoneses. Entonces los japoneses bajaron al río y se acercaron a ellas. Mi amigo Lasundawat y yo sacamos nuestras lanzas y los apuñalamos y acuchillamos por la espalda. Pero los Dayaks no solo estaban ejecutando a los japoneses. Makahanap y los otros guerreros habían acordado resucitar un antiguo y cruento rito: la caza de cabezas. Sí, los cortamos aquí, y aquí, y aquí. Todos los soldados japoneses que entraban en su zona eran asesinados, y muchos de los cadáveres eran decapitados. Trajimos las cabezas y las distribuimos por todas las aldeas. Tras coger las cabezas, las aldeas quedaron muy tranquilas. La caza de cabezas llevaba más de una década sin practicarse en Borneo. Los gobernantes de la isla, los británicos y los holandeses, habían declarado ilegal dicha práctica. Pero a pesar de la prohibición oficial, muchos Lundaye se resistían a perder algo que había sido intrínseco a su cultura durante cientos de años. La gente que no se había convertido al cristianismo notaba un gran vacío en su religión. Era como oficiar una misa sin el pan y el vino. Tenían que prescindir del rito central. Carecía de la excitación, la emoción, el valor y la sangre que formaba parte de la caza de cabezas. Escondidos en lo profundo de la jungla, los aviadores estadounidenses no tenían ni idea de lo que acababa de suceder. Estaban a punto de presenciar un acontecimiento extraordinario que pocos occidentales han visto. Nos quedamos sin leña y sin machetes con los que cortar leña. Lo único que teníamos era arroz crudo. Estábamos en mala forma física. Y entonces vinieron a buscarnos y nos llevaron de vuelta a la aldea, a la choza comunal. Y allí nos encontramos con las cabezas ahumándose sobre la hoguera. Los jóvenes aviadores fueron invitados de honor a un banquete de caza de cabezas.
Una celebración con comida, bebida y bailes que duraría varios días. Había un insistente sonido de gongs. Esa era su música. Los diferentes tonos de los gongs de metal sonando con mucho ritmo. Sí, queríamos celebrar el haber ganado la guerra. Las cabezas de los japoneses fueron lavadas y secadas antes de ser ahumadas en la hoguera de la choza comunal. Según el ritual, eran medidas de protección para evitar cualquier desgracia a la choza comunal. Si los aviadores necesitaban alguna prueba de la lealtad y la disposición de los Dayaks, era esta. Contentos de que no fueran nuestras cabezas las que estuvieran ahumándose allí. Es su forma de vida. Yo era un invitado a su casa, no iba a criticar lo que estaban haciendo. Eso fue lo que pensé. Quizás debería haberme sentido mal, pero no fue así. Sabía que podía haber sido mi cabeza la que se llevase en río abajo si hubiese sido al contrario. Los estadounidenses estaban muy contentos cuando matamos a los japoneses, porque entonces supieron que estaban a salvo. Una vez que sus Dayaks hubieron acabado con las patrullas japonesas, Makahana volvió a trasladar a los aviadores a la aldea de Long Beran. Pero 2 meses en las duras condiciones de la jungla habían hecho mella en ellos. A causa de la malnutrición y las enfermedades tropicales, cada aviador había perdido cerca de 15 kilos. Pero había una esperanza. El antropólogo Tom Harrison estaba a punto de saltar en paracaídas sobre Borneo. Y a diferencia de los norteamericanos, su salto estaba planificado. Lejos del mundo perdido de los Dayaks, los japoneses perdían terreno en el sudeste asiático y la toma de Borneo se convirtió en un objetivo clave para Australia y Gran Bretaña. En junio de 1944, Tom Harrison, comandante británico, fue enviado a Australia, a una unidad de fuerzas especiales conocida como Fuerza Z. El antropólogo metido a soldado dirigiría una unidad de comandos para comenzar las operaciones de guerrilla y también para intentar rescatar a todos los aviadores aliados que encontrasen. Sabía que había estadounidenses antes de llegar y tenía instrucciones de hacer todo lo posible para encontrarlos y sacarlos de allí. Entre los comandos de Harrison estaba un joven sargento, Jack Tredre. Cada uno de nosotros tenía su especialidad en el equipo. Yo era el médico del equipo. Teníamos un radiotelegrafista, un especialista en armamento y además cada uno de nosotros tenía que saber hacer el trabajo de los otros. El plan oficial era entrar en Borneo por la costa y remontar el río hacia el interior. Pero Harrison propuso una idea radicalmente diferente: saltar en paracaídas directamente al interior, donde los Dayaks podrían estar más dispuestos a cooperar con los aliados. Durante la expedición realizada 13 años antes, Harrison había oído rumores sobre la existencia de una zona llana y fértil en el centro de la isla. Nos adentramos bastante, pero hacia el interior divisamos una gran cadena montañosa. Y oímos que detrás de ella había una especie de Shangri-La. Pero en el caso de que su Shangri-La existiera, ¿sería un lugar adecuado para el lanzamiento? A principios de 1945, Tom Harrison convenció a sus jefes militares para realizar un vuelo de reconocimiento desde la base de su unidad en las Indias Orientales. Al sobrevolar el interior de la jungla, con el follaje del bosque tropical desplegado a sus pies, resultaba casi imposible ver algo. Pero entonces, cuando el avión volvía a la base, Harrison divisó un claro. El primer día, el avión voló en círculos sobre nosotros. Estábamos muy asustados y pensamos, ¿qué demonios es eso? Entonces, el avión se fue. El 25 de marzo, el avión regresó. La misión de Harrison y sus comandos estaba a punto de comenzar. Antes de subir al avión para realizar el salto,
Tom Harrison, el jefe del grupo, abrió un bote y nos dio a todos una pastilla. Nos dijo, es la píldora letal, es cianuro. Si tenéis problemas, os la tomáis y ya está. El segundo día llegaron 4 aviones y se pusieron a dar vueltas. Después bajaron 8 hombres, saltaron en paracaídas. Nosotros miramos hacia arriba y se veían así de pequeños. Se lanzaron en paracaídas en esta zona. El avión daba vueltas en lo alto y ellos aterrizaron por allí. Cuando llegaron al suelo, hubo una señal y después humo. Poco después, un grupo de Kelabits, la tribu local, encontró a Harrison y lo llevaron a través de los campos hasta la choza comunal. Las cosas se volvieron terriblemente confusas. La reacción general fue de perplejidad, de asombro, junto con desesperadas tentativas de hacer preguntas por ambas partes. Lo primero que quisieron saber los Kelabits fue si éramos humanos y cómo habíamos salido del avión. La biógrafa de Harrison, Judith Kaiman, es una de las pocas personas capaces de leer los enrevesados garabatos de su diario de guerra. Esta es la primera página del diario después de que Tom aterrizase en Bario. Pasaron todo el día buscando contenedores estancos para lanzar en paracaídas las provisiones. Y después termina con Borak con signo de admiración. Borak era la cerveza de arroz local, y Harrison sabía por sus expediciones anteriores que era una forma infalible de introducirse en la cultura nativa. Al día siguiente, el comandante envió a Jack Tredre a su primera misión: distribuir medicinas entre los miembros de la tribu local. Dibujó un gran círculo en mi mapa y dijo, quiero que vayas a todos estos kampongs, que averigües todo lo que puedas y que trates a todos los que puedas. Regalaron medicinas para demostrar a los nativos que los comandos de Harrison no se comportarían como los japoneses. El 100% de la población tenía malaria, disentería bacilar o amebiana. Estaban en muy mal estado. Entretanto, a unos 80 kilómetros, los aviadores estadounidenses estaban a punto de saber quiénes eran los recién llegados. Pensamos, bien, tenemos otra tripulación. Makahana partió hacia aquella zona para ver si tenía otra tripulación que recoger, y entonces fue cuando se enteró de que Harrison estaba allí. Días más tarde, Makahana les llevó a los aviadores una carta de Harrison. Los americanos se dieron cuenta por su estilo excéntrico de que no se trataba de un oficial normal y corriente. Mi querido camarada, como inglés, más vale que empiece así. He traído un grupo de 8 hombres no solo para fastidiar a los japos, sino también para buscar hombres blancos perdidos y ayudarlos a escaparse de cualquier forma posible. Pedía que el oficial superior y los radiotelegrafistas que hubiese fuesen a verlo. Así que partimos para entrevistarnos con Harrison. Después de casi 5 meses esperando el rescate, Dan y Lerich y 2 aviadores más partieron hacia la base de Harrison. Tras una semana y media andando por la jungla montañosa, por fin conocieron a Harrison el 21 de abril. El comandante perdió poco tiempo con los saludos y rápidamente puso a Dan a trabajar con el radiotelegrafista australiano Bob Long. La primera es una fotografía mía tomada en 1941. Dan, era muy fácil trabajar con Dan. Era muy bueno con los números y los códigos. Era lento con el morse. Cuando estás de brazos cruzados en una choza comunal durante 4 meses y un hombre te ofrece la oportunidad de ejercer tu oficio, no lo rechazas. Pensé que era una oportunidad de mantenerme ocupado y de echar una mano hasta que pudiesen sacarnos de allí.
Con las comunicaciones por radio en funcionamiento, Harrison informó al ejército estadounidense de que algunos de sus aviadores desaparecidos habían sobrevivido en las junglas de Borneo. Entretanto, sus operativos comenzaron a adiestrar en las técnicas de guerrilla a los lugareños, utilizando malayo básico para hablar con la gran variedad de tribus de la zona. Yo trabajé con los Ivans, otros trabajaron con los Koyans, los Kenyans, los Murats. Hay muchas tribus allí y todas tienen sus territorios. Pero aceptábamos a todo el que se ofreciese voluntario. Harrison estaba adaptándose a la cultura nativa. Iba descalzo y vestía la ropa local. Además, ignoró las órdenes oficiales de esperar a la invasión principal de Borneo y ordenó a sus guerrilleros que comenzasen a atacar a los japoneses. No podíamos permitirnos tener a nuestros entusiastas aliados mano sobre mano durante meses. Afortunadamente, pudimos combinar los negocios con el placer, por así decirlo. Al cabo de un par de meses, 3 patrullas completas habían caído en nuestras emboscadas. No eran muchas, pero hicieron que todo el interior pensara que estaban luchando por fin. Era un organizador brillante. Nos permitió librar nuestra guerra tal y como queríamos. Si alguna vez había habido reglas de combate en la guerra de guerrillas, Harrison estaba a punto de adaptarlas en su beneficio todavía más. Para aprovechar la destreza de los nativos en la selva, los convenció de que utilizasen una de sus armas de caza contra los japoneses, la cerbatana. Estaba con 2 nativos y uno de ellos me dijo: con tu Senapang Tuan, eso es rifle, puedes pegarle un tiro a alguien y no morirá necesariamente. Pero si uno de mis dardos envenenados le alcanza, aunque sea en el meñique, está muerto. Podías estar en medio de la jungla, a 5 metros de un sendero, y no se darían cuenta de que estabas allí. La jungla era muy densa y solo sobresaldría esa punta. ¿Cierto? Sí. ¿Preparado, Jack? Sí. Harrison no tuvo ningún escrúpulo en utilizar veneno contra los japoneses. Sus memorias, escritas después de la guerra, desvelan el desprecio de Harrison hacia su enemigo y también dejan al descubierto el lado más oscuro del antropólogo. Los japos nunca pudieron hacer frente a las cerbatanas, y la mera sospecha de que había hombres con cerbatanas alrededor les inquietaba más que una docena de ametralladoras. No sé si estábamos infringiendo alguna regla de guerra. Francamente, no nos importaba. He sido bastante certero. Harrison, el antropólogo, abrazaba la cultura de los Dayaks y tergiversaba sus tradiciones adaptándolas a sus fines. No tardó en darse cuenta de que había otra forma de unir a los nativos contra su enemigo común. Algo que Makahanap había permitido 3 meses antes: la caza de cabezas. Esos hombres sabían luchar. Sabían luchar en silencio con sus cerbatanas. Y estaban deseando volver a cazar cabezas. Harrison hizo correr la voz de que la caza de cabezas ya no era ilegal si las cabezas eran japonesas, e incluso fomentó el ritual con una recompensa. Tom Harrison ofreció a los nativos 5 florines holandeses, por cada cabeza que trajesen. Mientras el derramamiento de sangre proseguía, Harrison estaba de regreso en la base anotando los datos: columna M para los muertos y P para los prisioneros. Mostraba la misma indiferencia hacia sus comandos. Personalmente, no me importaba en absoluto porque no nos gustaban los japoneses y a los japoneses no les gustábamos nosotros, y sabíamos que si nos capturaban, no solo seríamos asesinados, con antelación seríamos torturados brutalmente. Los japos no tenían muy buena reputación. Los nativos los odiaban y eso hizo nuestro trabajo mucho más fácil. Aquellas primeras cabezas japonesas entusiasmaron a la gente de la jungla. La dificultad consistía en controlar a los tipos para que no fuesen demasiado lejos. El 1 de mayo de 1945, el día D de Borneo, 11.000 soldados australianos desembarcaron en Tarakan, una isla pequeña de gran valor estratégico situada en la costa nordeste de Borneo. A las pocas semanas, los soldados ya habían tomado un campo de aviación.
Los aliados estaban ya a menos de 250 kilómetros de Belawit, un valle a donde Harrison había trasladado su cuartel general recientemente. Con el apoyo aéreo tan cerca, Harrison vio la oportunidad de sacar de la jungla a los aviadores estadounidenses débiles y enfermos. Ya estaba pensando en un audaz plan de rescate. Harrison había oído que los australianos tenían un avión británico de despegue y aterrizaje corto, el Oster, con autonomía para llegar a su valle. Pero primero necesitaba una pista de aterrizaje. Gala Raut era un niño en aquella época y recuerda las extrañas exigencias de Harrison. Se reunió con todos los ancianos y les dijo: ¿podéis darme tierras? Porque necesito hacer una pista de aterrizaje. Las tierras que estaban utilizando estaban anegadas y Harrison vio que construir una pista de aterrizaje allí representaría un gran desafío. Le preocupaba que un avión se quedase atascado en el barro, así que nos preguntó: ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos poner encima? Así que algunos de los mayores dijeron: ¿podemos poner bambú? Estos son, con más de 80 años, algunos de los Dayaks que ingeniosamente adaptaron el bambú para hacer la pista de aterrizaje. Abrieron los troncos para hacer una pista de 90 metros de largo, supuestamente la longitud necesaria para que un Oster aterrizase y despegase. Era algo que nunca habíamos contemplado, visto o pensado antes. Imagino que probablemente ha sido la única pista de aterrizaje de bambú construida en el mundo. Con más de 1000 voluntarios, el proyecto se completó en menos de 2 semanas. Uno de los comandos de Harrison hizo estas fotos de la pista de aterrizaje. El excéntrico comandante tenía su aeropuerto. Ya solo necesitaba a alguien lo bastante valiente para aterrizar en él. El 7 de junio de 1945, 2 pilotos australianos volaron al reino de la jungla de Tom Harrison, después de que el comandante les dijese que la pista de aterrizaje estaba lista. El Grasshopper norteamericano es muy parecido al diminuto Oster. Dan ha venido a ver uno a su aeroclub local en Houston. Enviaron 2 aviones y consiguieron aterrizar porque si llevas un avión pequeño y realizas una maniobra de aproximación, puedes aterrizar en una distancia muy corta. Lo que nadie sabía era si la pista tenía la longitud suficiente para el despegue. Como era de esperar, Tom Harrison se ofreció voluntario para ser el primer pasajero en probarlo. Hicieron todo el recorrido de despegue, pero al final de la pista no habían alcanzado la velocidad relativa suficiente para despegar y cayeron en el barro del arrozal. El Oster volcó. El avión sufrió daños, pero sus pasajeros no. Los trabajadores utilizaron bambú para ampliar la pista y también, bajo la dirección del piloto australiano, para reparar el Oster. El 10 de junio, el Oster volvió a despegar, esta vez con uno de los aviones estadounidenses. Cuando el avión aterrizó en Tarakan, el fuselaje se partió en 2, pero los hombres salieron ilesos. El Shangri-La de Tom Harrison ya tenía su propio aeropuerto. Pero las tendencias inconformistas del comandante se estaban descontrolando y decoró la pista con una colección de banderas nacionales y una simbólica cabeza japonesa. Cuando un hombre que había sido torturado por los japoneses y que tenía las piernas llenas de cicatrices, se presentó llevándole la cabeza del jefe de policía japonés de Lawas. Él aceptó la cabeza muy agradecido e hizo que la colgasen del asta de una bandera. A lo largo de las semanas siguientes, los demás aviadores fueron evacuados de uno en uno, desde la pista de aterrizaje de bambú. Pero uno de los norteamericanos no estaba listo para partir.
Me ofrecí voluntario para quedarme todo el tiempo posible para poder seguir trabajando con Bob. Así que dije, vale, yo seré el último en salir, y eso nos dio un par de días más en los que pude ayudar en las comunicaciones. El 29 de junio, 7 meses después de haber saltado en paracaídas, Dan Ilerich fue evacuado en avión de Borneo. Menos de 2 meses después, una batalla librada con cerbatanas y machetes fue superada por la noticia de las bombas atómicas lanzadas en Japón. Habría de pasar otro año antes de que Tom Harrison abandonase el mundo de los Dayaks que tanto había llegado a amar. Con más de 1000 soldados japoneses muertos, había transformado su Shangri-La en un campo de exterminio, consiguiendo una extraordinaria victoria para los aliados que habría sido imposible sin su ejército de nativos. Espero que el gobierno británico no olvide nunca que en Borneo fueron las tribus de las montañas, las llamadas gentes bárbaras y atrasadas, quienes demostraron ser los ciudadanos más fieles y valientes. Los aviadores fueron trasladados en avión a los Estados Unidos, guardianes de una historia extraordinaria que pocas personas habrían de creer jamás. Dan Ilerich, el único que sigue vivo en la actualidad, no ha olvidado nunca lo que los Dayaks hicieron por él y por sus compatriotas estadounidenses. Nos tiramos en paracaídas en su comunidad en 1944. Y fueron lo bastante valientes como para aceptarnos, protegernos y evitar nuestra captura. Esos tipos sabían que corrían un gran riesgo cuando comenzaron las operaciones contra los japoneses. Para mí son héroes. Si no, yo no estaría hablando con usted.